Esta serie, como ya saben, lo que tratamos es, buscamos abordar algunas de las preguntas más profundas que nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y muy posiblemente nos las podamos estar haciendo en este momento, pues el día de hoy. La pregunta que hoy vamos a tratar de responder es una de las más antiguas y desconcertantes en la humanidad, en la historia de la humanidad. Y estoy seguro que más tienes mente de esto, pues. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Esa es la pregunta que vamos a abordar el día de hoy. Y pues piénsalo, desde los filósofos más famosos, más renombrados, más sonados, hasta teólogos influyentes, todos nos hemos preguntado esto durante siglos. Que la verdad, no importa de dónde vengamos, no importa quiénes seamos, no importa si somos filósofos o teólogos, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado al dolor, al sufrimiento de una pérdida, de una injusticia, de una enfermedad terminal quizá, de momentos de desesperanza donde ves el mundo y dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Hablemos desde el calentamiento global, la pobreza extrema, el abuso infantil, tantas cosas que vemos en este mundo. O sea, la lista de verdad es interminable. Y fíjense, decíamos que tanto filósofos como teólogos, quiero ponerles la cita de un reconocido escritor, se llama C.S. Lewis. Este escritor es muy famoso, conocido porque escribió las Crónicas de Narnia. ¿Sí están familiarizados con esa película? Muy bien. Digo, también tiene otros libros, ¿no? Pero es uno de los que más le conocen. Y también C.S. Lewis es conocido como un defensor del cristianismo. Y él también se enfrentó a esta pregunta. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Él escribió un libro que también se llama Una pena en observación. Este libro lo escribió después de que su esposa tiene una trágica muerte debido al cáncer. Y él se preguntó lo siguiente: ¿qué razón tenemos, salvo nuestros propios deseos, dice él, para creer que Dios es en cualquier forma concebible, o sea, de algún modo bueno? ¿Qué razón tenemos? Y ten en mente que estamos hablando de alguien, las palabras de alguien que era creyente. Y continúa preguntándose, ¿acaso la evidencia a primera vista no sugiere exactamente lo opuesto? Está grueso, ¿no? Ojo, o sea, acuérdense, estamos hablando de alguien creyente y vean sus palabras. Pero no se queda allí Lewis y se continúa cuestionando y dice, ¿qué tenemos para contrarrestar esto? Y lo que me gusta es la manera en que cierra su argumento. Dice, su respuesta es esta: Cristo es nuestro argumento. Entonces, ¿qué razón tenemos para creer? Cristo es nuestro argumento. Y hoy vamos a tratar de explicar eso. El plan de hoy es disipar la neblina que está en torno al sufrimiento. ¿Cómo? Mirando a Cristo como nuestro argumento. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Pero permíteme orar primero, ¿sabes? Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por comenzar a tocarnos y hablarnos en el tiempo de alabanza. Y Señor, como cantábamos hace rato, decíamos, tu bondad nos persigue. En medio de un mundo inundado de sufrimiento, inundado de injusticia, de mal y de dolor, queremos creer que tu bondad nos persigue como cantábamos, Señor. Padre, te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestros ojos y podamos poner atención a tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana y haz tu voluntad en nuestras vidas y en esta congregación, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Muy bien, pues bueno, partiendo de la pregunta que queremos responder el día de hoy, la pregunta ahí está larga, ¿no? La primera parte es si Dios existe. Es el primer planteamiento o hipótesis de esta pregunta del día de hoy. Entonces, si partimos de ese punto, ¿cómo podemos afirmar nosotros que esta hipótesis de que Dios existe es en efecto cierta? Déjenme decirles, desde siempre, amigos, desde siempre, desde que nacemos, siempre podemos expresar o sentimos esto está muy bien, esto está muy mal, oye, no sé, siempre tenemos ese sentido de qué está bien y qué está mal, incluso desde niños. Por lo tanto, si reconocemos que algo es malo, es porque tenemos un sentido innato del bien y del mal. Tenemos que pensar primero en esto. El mal solo puede existir en contraste con la existencia del bien. Si no existe el concepto del bien, el mal no puede existir. Entonces, este bien no es relativo. Este bien tiene su fundamento en Dios, quien es el estándar absoluto de bondad. De ahí tenemos que partir. Piensa en este estándar de lo que es, o sea, si no tuviéramos este estándar de lo que es bueno y absoluto, estamos hablando de Dios, si no tuviéramos ese estándar, entonces, ¿cómo podríamos calificar algo como malo? No podríamos hacerlo. Por tanto, la existencia del mal nos confirma la existencia de que hay un bien supremo. Ese bien supremo es Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos creó con conciencia. ¿Por qué nos creó con conciencia? Porque es parte de su imagen en nosotros. Recordemos que la Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esta conciencia nos permite juzgar acciones, nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. En Génesis 1:27 nos dice así la Biblia: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Lo que este versículo dice, este versículo implica que los humanos tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es un reflejo del ser divinamente inteligente que creó el universo. Es un pequeño reflejo de lo que el creador del universo es, y eso es lo que él puso en nosotros: su carácter, su semejanza. Pero también implica que tenemos una conciencia moral, y esta conciencia moral nos hace capaces de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo. Es un reflejo de la justicia de Dios. Fíjense, este versículo en Romanos, vamos a leer Romanos 2:14 al 15. Y por cierto, todos los versículos que vamos a estar leyendo en el día de hoy están en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Es un poquito más parafraseada, pero es muy amigable para entender, ¿no? Y por eso fue que decidí tomar esos. Así que si lo quieres leer en tu Biblia, digo en tu celular o algo así, adelante. Se llama Nueva Traducción Viviente. Romanos 2:14 al 15. El apóstol Pablo nos está hablando aquí. Bueno, le está hablando a los gentiles. Y él escribe esto: los gentiles son aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, no era el pueblo judío, y por lo tanto, como no eran judíos, a ellos no les había sido entregada una ley de Moisés, pues ellos no tenían ninguna ley, pero a menudo actuaban conforme a ella. Entonces Pablo dice esto: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque no la hayan oído.
Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón por su propia conciencia y por sus propios pensamientos. O los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Está interesante, ¿no? Lo que Pablo está sugiriendo aquí es que todos tenemos una ley moral escrita en nuestro interior. Y nuestra conciencia da testimonio de esto. La moralidad humana, iglesia, se basa en el carácter de Dios. Es una característica que tenemos desde el momento en que nos creó, desde el momento en que nacemos. Tenemos esta moralidad humana, pues. Y para definir qué está bien y qué está mal, basta con voltear a ver a Dios. Si volteamos a ver a Dios, vemos su carácter, que es todo santo, todo justo, todo misericordioso, como cantábamos hace rato, ¿no? Nuestras conciencias apuntan a Dios. Así que, conscientes de que Dios existe, o sea, yo sé que fue un argumento muy rápido, y si tú dices, yo requiero más pruebas, te animo a que sigas asistiendo los siguientes domingos, pero espero que esto haya sido el principio de un buen argumento para que abras tu corazón y creas que Dios existe, y por tanto, como Dios es el Dios supremo del bien y la bondad, por eso es que podemos identificar qué es lo que está mal, pues. Así que, conscientes de que Dios existe y de que Dios es bueno, ahora la pregunta que sigue es: si Dios es el creador de todo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dicen los cristianos, si Dios es el creador de todo, entonces, ¿no es Dios responsable del mal? Fíjense, Agustín de Hipona es un teólogo y filósofo de los años 354 después de Cristo, ¿no? Hace un chorrero de años. Y él argumentó contra esa idea, pues, de que Dios sea el creador del mal. Y él dice esto: en realidad el mal es una corrupción o una carencia de lo bueno. El mal no tiene existencia propia, sino que es como una grieta en algo que debería de ser sólido, pero desafortunadamente está roto. Eso es el mal. Por ejemplo, para entender mejor el concepto, la ceguera es mala porque implica la falta de vista. La vista es algo bueno en sí. El problema es que hay algo roto en la vista de una persona, en sus ojos, y entonces viene la ceguera. Alguien puede matar a otra persona porque carece del amor y del respeto que Dios nos pide tener unos por otros. Entonces, donde hay una grieta, donde hay algo roto, es donde el mal puede entrar, donde el mal surge, pues. El mal entonces no es una creación de Dios, sino una distorsión o perversión de algo que debería de ser. Es una ruptura del orden y del propósito original de las cosas. Y Agustín concluye con esto, diciendo esto: el mal surge a partir del mal uso de la libertad humana. Piénsalo, el mal surge a partir del mal uso de la libertad humana. Y estoy seguro que te puedes sentir familiarizado con eso. Eso se le llama libre albedrío. Déjame compartirte este dato que a mí me pareció súper interesante. Esto a lo mejor lo has escuchado antes, pero el número 7 en la Biblia e incluso en otras culturas también simboliza plenitud, perfección, cumplimiento divino. Y en el relato de la creación en la Biblia, en Génesis 1, conforme Dios iba avanzando en la creación del mundo, o sea, el primer día creó algo, el segundo día creó algo, y así conforme Dios va creando el universo, Él va diciendo varias veces: vio Dios que era bueno. Esto es lo que Génesis nos dice. ¿Saben cuántas veces lo dice? 7 veces.
vio Dios que era bueno y además lo hizo 7 veces. Y la última vez, la séptima vez, en Génesis 1:31 dice así: Dios vio que todo lo que había hecho, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Lo que está escribiendo, o por la manera en que lo escribe el autor, lo que nos está queriendo acentuar y subrayar y recalcar es: no hay error. La creación de Dios y lo que Dios hizo era bueno. Por eso lo hizo 7 veces. O sea, era perfecto, completo, pleno. Eso es lo que nos quiere decir el autor. Resalta la perfección y bondad total de su obra. Fue un mundo creado con armonía y conforme al propósito de Dios. Sin embargo, hubo una ruptura en esa armonía perfecta, una distorsión del propósito original de Dios. Y aquí es donde todos decimos: a ver, o sea, si me acabas de decir que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿en qué momento entonces saltó al cuadro el mal? ¿En qué momento tuvo entrada? Familia y amigos, Dios hizo todo perfecto. Y una de las cosas perfectas que Dios creó fue crearnos como criaturas libres. Piénsalo. El libre albedrío del ser humano es la causa del mal. En este caso, se oye fuerte, pero la imperfección surgió de la perfección. Y no de manera directa, sino de haber usado de manera distorsionada el propósito original de Dios al habernos otorgado libertad de elección, libertad de poder tomar elecciones. Podemos decidir lo que hacemos. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él y pudiéramos amar libremente. O sea, si te preguntas por qué Dios nos hizo libres, ¿por qué no nos puso un chip? ¿No? Y que le obedeciéramos y que todos hiciéramos siempre lo mismo. El amor forzado no es amor en absoluto, ¿cierto? Eso tiene otro nombre. ¿Les gustaría a ustedes que sus hijos, cónyuge, padres les amaran porque están programados para hacerlo? Claro que no, eso no es amor. Eso no sería un amor genuino en absoluto. Así que al hacernos Dios así, también permitió la posibilidad del mal. Para ser libres, no solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien, sino también teníamos que tener la habilidad de escoger el mal. Ese fue un riesgo que Dios corrió por amor. Fue un riesgo que Dios corrió conscientemente por amor para que pudiéramos amar también libremente. Pero saben, eso no lo responsabiliza del mal ni del sufrimiento como una consecuencia. Así que permíteme profundizar un poquito más acerca de qué es el libre albedrío. Podemos decir que el libre albedrío es la habilidad de escoger entre 2 o más alternativas. Dios creó la libertad como un hecho, pero nosotros distorsionamos el potencial de esa libertad, de ese hecho. Dios hizo posible el mal, pero nosotros lo hicimos evidente. El humano lo hizo evidente. La imperfección provino, una vez más, del abuso de nuestra perfección moral como criaturas libres. De ahí viene el mal. Y saben, un ejemplo de esto, del mal uso del libre albedrío, es Satanás. Dios creó a Satanás como el más bello de todos los seres creados, con la perfección del libre albedrío, pero él eligió rebelarse. Él eligió rebelarse cometiendo el primer pecado de toda la historia y estableciendo el patrón para el resto de los pecados en la historia de la humanidad, ¿no? Que es rebelarse a Dios, buscar sus propios deseos en lugar de obedecer a Dios. Nada externo lo hizo pecar, nada externo hizo pecar a Satanás. Fue su propia decisión, fue su libre albedrío
Fuera de eso, nada lo hizo pecar. Y del mismo modo, como cuando nosotros pecamos, somos responsables de nuestra propia elección. En otras palabras, cuando hacemos lo malo, cuando lastimamos a alguien, cuando herimos a alguien más, nosotros somos responsables y nada más. No hay nada externo a lo que le podamos echar la culpa. Es nuestra elección, nuestro libre albedrío. Nosotros mismos deliberadamente elegimos el mal sobre lo bueno. Elegimos nuestra voluntad o rebelarnos en lugar de obedecer a Dios. De manera consciente y voluntaria nos alejamos de Dios y de su voluntad para seguir nuestros propios deseos. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama pecado. Hacer nuestra voluntad y alejarnos de Dios para seguir nuestros deseos se llama pecado. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, cuando la Biblia nos narra el relato de Adán y Eva, que no vamos a verlo todo, pero en resumen, Eva deseó el fruto del árbol, ¿no? Del cual literalmente Dios le había ordenado no comer. Pero Eva decidió desobedecer y antepuso sus deseos a la voluntad de Dios. Pudiéramos pensar que la culpa de todo esto y del sufrimiento en el mundo es culpa de Adán y de Eva y de algunos cuantos más que han pecado, ¿no? Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Checa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, de los versículos 10 al 18, y hace referencia a algunos versículos del Antiguo Testamento en Isaías y en Salmos, y está fuerte, escúchalo. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Está fuerte, ¿no? Pero familia, es cierto, todos hemos pecado, todos hemos seguido nuestros propios deseos en lugar de poner primero a Dios. Así que hasta este punto vamos entendiendo que el ser humano por su propia elección decide hacer el mal, decidimos pecar. Pero la pregunta es, si Dios es todo bondadoso y además Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué no ha hecho algo Dios al respecto con el mal? ¿Por qué no lo ha destruido? ¿Por qué seguimos nosotros lidiando con esto? La respuesta es esta: el mal no puede ser destruido sin destruir la libertad. Como dijimos antes, los seres libres somos la causa del mal y la libertad que nos fue dada también para que pudiéramos amar deliberadamente. ¿Se acuerdan? Si no tenemos esa libertad, no podemos amar de manera deliberada, pues seríamos robotitos programados. Y eso no es amor genuino. El amor supremo es uno de los bienes y de las bendiciones que Dios nos otorgó como criaturas libres. En el libro de Mateo, el capítulo 22, es una escena pues muy conocida de Jesús cuando le rodean líderes religiosos y lo empiezan a confrontar, ¿no? Y le empiezan a hacer preguntas queriéndolo poner así como, ¿cómo le llaman? Como queriéndole poner un 4, ¿no? Queriéndolo hacer desatinar. Y uno de ellos le pregunta, ¿cuál es la ley más importante? Queriéndolo así como que se pusiera en un aprieto él solo. Pero Jesús responde sabiamente como siempre. Y le dice esto, él resume los mandamientos de la ley de Moisés en 2. Le dice esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y continúa:
hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, esta clase de amor, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, no puede ser posible si no fuéramos criaturas libres. Si no lo hiciéramos con libertad, si lo hiciéramos programados porque así nos pusieron un chip. De modo que si Dios destruyera la libertad, entonces ese sería el único modo de terminar con el mal. Pero no lo va a hacer, porque si lo hiciera, también destruye nuestro bien supremo de poder amar de esa manera, voluntariamente y con todo nuestro ser, con todo lo que podemos ser, amar por decisión propia. De ahí es que destruir el mal, si lo pensamos, en realidad es algo malo, porque nos dejaría sin libertad para amar. Así que si el mal va a ser superado, si no puede ser destruido, entonces, ¿qué nos queda? Ok, si el mal va a ser destruido, no tenemos que derrotarlo o deshacerlo, sino tenemos que superarlo. De eso se trata. Fíjense, que Dios no destruya el mal en este momento no quiere decir que nunca lo va a hacer. Y quédense con eso también. Esto es muy importante. Si Dios no lo ha destruido en este momento o no lo quiere hacer, no quiere decir que no lo hará nunca. El error del ateo es asumir que si Dios no ha eliminado el mal hasta este momento, hasta hoy, nunca lo hará. Es un argumento que la verdad es arrogante, porque es quien lo argumenta está asumiendo o implica que conoce el resto del futuro, pues conoce el final de los días, y no debe de ser así. La existencia del mal no contradice la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Más bien nos sugiere que hay un capítulo final que aún no está escrito. Y grábense esto también: Dios prefiere trabajar y lidiar con tu corazón y con mi corazón, con nuestra voluntad y con todos nuestros errores y con todos nuestros malos pensamientos. Dios prefiere lidiar con eso y con nuestra voluntad antes de imponerse. Y saben, esto nos habla otra vez de un Dios bondadoso, porque pudiera destruirnos en un segundo, pero Él prefiere trabajar con nuestra voluntad humana antes de imponerse. Esto explica por qué seguimos lidiando con el mal, por qué persiste el mal, pero no quiere decir que va a ser por siempre. La solución final al mal va a llegar, pero llegará a su debido tiempo, y lo veremos más adelante. Hay un escéptico famoso, se llamaba Pierre Bayle, francés, y fue uno de los escépticos más influyentes de su siglo, el siglo XVII. Por escéptico me refiero a que dudaba de todo tipo de ideas, ¿no? Todo planteamiento o idea aceptada, su chamba era dudar de ello, ¿no? O sea, no creerlo y tratar de plantear lo contrario. Y él escribió un libro enorme que se llama Diccionario, así se llama, ese nombre le puso. En este libro, es un libro que lo que hace es poner absolutamente toda idea que existía hasta este siglo en una tela de juicio. O sea, él cuestionaba absolutamente todo. Sus ideas fueron tan fuertes que este chavo influyó en muchos otros pensadores y filósofos famosos como Hume, Voltaire y nombres extraños de franceses, irlandeses y demás. ¿Para qué les digo todos? Pero intentó confrontar casi todo. Entre ello, obviamente no le podía faltar, él argumentó
que los cristianos no podían explicar el bien y el mal. No podían decir por qué existía el mal en el mundo. Y ¿saben qué? Cuando Bale murió, bueno, más bien cuando estaba muriendo, en sus últimos mensajes él escribió esto: muero como un filósofo cristiano, convencido y conmovido por la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué pasó ahí, no? Amigos, si el mal será derrotado un día, la pregunta inevitable surge, que surge después. O sea, si entendemos que el mal será derrotado algún día, la pregunta que nos hacemos es: entonces, ¿qué propósito tiene el sufrir ahorita para nosotros? Y especialmente los que están pasando por un periodo de sufrimiento, una enfermedad, la pérdida reciente de alguien o la indudable pérdida futura de alguien, cosas por el estilo. O sea, ¿qué fin tiene el dolor? ¿Qué propósito tiene el dolor para nosotros que estamos sufriendo? ¿Por qué le pasó esto a mi ser amado? ¿Por qué me pasa esto a mí? La verdad es que no tenemos respuestas. Nosotros no tenemos respuestas a veces, la mayoría de las veces, que puedan calmar el dolor que alguien más está experimentando. Pero el no entender nosotros no significa que el sufrimiento carezca de propósito. Dios puede tener razones que nosotros no siempre comprendemos. El dolor es difícil, pero saben, a veces cumple con un propósito. Y estoy seguro que esto se los han dicho alguna vez sus mamás, o lo escucharon decir una mamá, pero un niño que se quema aprende a evitar un daño mayor. De hecho, muchas mamás la aplican, ¿no? Estoy seguro que a mí me la aplicaron. Pues que se queme. Y ya, ¿no? Te quemas con el cerillo, hasta te queda pegado en el dedo o algo así. Pero, ¿saben? O sea, sí, experimentaste dolor, pero hubo un mayor propósito en ello. Entendiste que no, se juega con fuego y muy difícilmente lo va a volver a hacer. En el sentido opuesto, por el otro lado, las personas que tenían lepra, esas personas podían autoinfligirse un daño tremendo porque no tienen sentimiento del dolor, o sea, no tienen sensibilidad al dolor. Y hay muchos casos, ¿no? Pero uno de ellos, una persona con lepra que estaba tocando una guitarra y casi pierde su dedo pulgar. O sea, está destrozado su dedo pulgar porque no sentía que estaba tocando la guitarra demasiado fuerte y ya se había desangrado y ya había llegado al hueso y seguía cortándose con la cuerda, ¿no? Este es un ejemplo de lo que puede llegar a ser la lepra. ¿Por qué? Porque no tienes dolor. ¿Sí hace sentido? El dolor, como les decía, aunque difícil, a veces nos ayuda a cumplir con un propósito. El sufrimiento puede ser un grito que nos alerta de la realidad del mal, pues. El sufrimiento y el dolor, lo que nos lastima, puede ser un grito en nuestras vidas que nos está alertando de la realidad del mal y de nuestra necesidad que tenemos de un Dios bondadoso. La Biblia, fíjense, la Biblia nos muestra ejemplos así, varios ejemplos así, donde el sufrimiento conduce a un bien mayor, ¿no? Y hay historias como la de José, como la de Job, como la de Sansón, donde todos tuvieron que pasar por una etapa de mucho dolor y sufrimiento, pero al final Dios obró a través de ese dolor para cumplir sus propósitos. Tomando el ejemplo de José, José fue vendido por sus hermanos que le tenían envidia. Sus hermanos lo venden como esclavo, es injustamente encarcelado y olvidado ahí en la cárcel en Egipto. Y ¿saben qué? Este hombre terminó siendo un instrumento de parte de Dios para ayudar a todo un pueblo y a su pueblo a pasar por un periodo de hambruna. El sufrimiento a veces tiene un bien mayor, un propósito mayor.
Fíjense las palabras de José en Génesis 50 al 20. Esto resume esta verdad que estamos hablando. Y dice: ustedes se propusieron hacerme mal. Él está hablando con sus hermanos. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y está interesante, pero ¿saben qué? La historia de José se quedó corta. El mayor ejemplo de esta verdad que estamos hablando es el ejemplo de Jesús en la cruz. Allí sí se cometió la mayor injusticia que pudiéramos imaginar, la más grande de toda la historia, sobre un hombre completamente justo, pues. De manera totalmente injusta se cometió una muerte de las más violentas y más crueles que te puedas imaginar, con un dolor que de verdad nuestras mentes no alcanzan a comprenderlo, porque va más allá de la muerte física y de todo lo que tuvo que afrontar físicamente. Lo tuvo que afrontar espiritualmente también. Cargó con toda la culpa y todo el castigo que tú y yo y el resto de la humanidad por el resto de los días tuvimos que haber cargado. Jesús lo hizo. Así que de verdad no podemos imaginar lo que Él sufrió. Isaías 53:5 lo expresa de esta manera: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y fíjense, volviendo con el escritor C.S. Lewis, él dijo esta frase también, muy interesante. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Me gusta mucho cómo lo dice. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. El sufrimiento, familia, nos recuerda que este mundo está roto. Este mundo tiene una grieta y necesitamos algo más que un alivio temporal. O sea, necesitamos algo más. Necesitamos redención. La verdadera pregunta de por qué existe el dolor es, más bien, preguntémonos, ¿qué haremos nosotros con la respuesta que Dios ha dado al dolor? No te preguntes por qué existe el dolor. Pregúntate qué vamos a hacer nosotros con la respuesta que Dios nos dio con respecto al dolor. El dolor aquí va a seguir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa respuesta que Dios nos dio se llama Cristo. Es nuestro argumento. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir si seguiremos cargando el sufrimiento por nosotros mismos o si confiaremos en aquel que llevó todo a la cruz por amor, por ti y por mí. Podríamos pensar que el dolor es algo que debemos evitar a toda costa. Pero en cierto sentido, familia, necesitamos el sufrimiento para no ser vencidos por el mal. ¿Sí hace sentido? ¿Suena raro? Necesitamos el sufrimiento para no ser vencidos por el mal. Porque saben, si el dolor no existiera, entonces podríamos aferrarnos a lo que nos destruye sin darnos cuenta, como le pasaba a este leproso que estaba tocando la guitarra. Ya hace más sentido, ¿verdad? El sufrimiento a veces nos alerta sobre el hecho de que hay algo mejor que la miseria, vivir en la miseria y en la tristeza y en este mundo, pues, lleno de sus males. El sufrimiento nos alerta de que tenemos necesidad de redención y que la esperanza es Cristo. Y ahora bien, muchos se preguntan, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué permitió que Jesús, su propio hijo, tuviera una muerte tan cruel
injusta y humillante. No te preocupes, te doy la respuesta brevemente. Sí parece una terrible injusticia, pero ¿saben? Ese sufrimiento, como lo decíamos hace rato, fue el sufrimiento que por perfección tuvo un propósito mucho, mucho mayor. Jesús mismo dijo en Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Juan 15:13, él añade, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Así que Jesús soportó el sufrimiento más intenso que te puedas imaginar, porque él sabía que esto traería gozo y reconciliación a muchos. Su muerte fue el sacrificio necesario para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestras heridas pudieran ser sanadas. En otras palabras, la muerte de Jesús sí fue el acto más cruel de toda la historia, pero ¿saben qué? Su resultado fue el mayor bien posible para la humanidad. No hay mayor bien que este. La salvación y la esperanza para todos, para todo aquel que crea en que Jesús murió por esta razón. Murió y resucitó por esta razón, para ti y para mí. Y aquí es donde nos surge una última pregunta. Si estamos hablando de salvación y esperanza, o sea, para que todo el que crea va a tener salvación y esperanza. Si estamos hablando de esto, entonces ¿significa que también hay condenación y desesperanza? Pues la verdad es que sí. Tristemente, la respuesta es afirmativa. Dios anhela lo mejor para nosotros por la eternidad y para la eternidad. Y aunque nos ha dado la libertad, el don de poder elegir nosotros, Él conoce nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Él sabe que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nuestras decisiones a menudo son erróneas, equivocadas, conducen al dolor y al sufrimiento nuestro y de otras personas también, y a consecuencias que, ¿saben qué? Sin Cristo serían eternas. Pero, y déjenme decirles esto, el infierno, del que todos hemos escuchado hablar alguna vez, el infierno, más que un castigo impuesto, es la consecuencia natural de rechazar la gracia divina. Así como un padre no fuerza el amor de su hijo, o sea, yo no pongo a David todas las mañanas a decirme que me ame y si no lo hace rápido le voy a dar 3 cachetadas. Eso no es amor. Dios no nos obliga a amarlo. Nos invita a conocerlo y a seguirlo, pero respeta nuestra libertad de elegir. Amigos, es crucial entender que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. Dios, en su inmenso amor, envió a Jesús para redimirnos del pecado y de la muerte eterna, y nos regala gratuitamente el regalo de la salvación, ofrecido por gracia a través de la fe en Cristo, a través de creer que Jesús vino en carne propia. Dios se hizo carne para venir y mostrarnos su amor en vida y en su muerte y en su resurrección y triunfo sobre la muerte y el pecado. No se trata de merecerlo, sino nada más de recibirlo con humildad y con gratitud. Amigos, Dios nos ha dado libre albedrío. Eso es un hecho, no podemos negar. Nuestras conciencias son testimonio de ello. La capacidad de aceptar o rechazar este regalo de gracia está en cada uno de nosotros. Y hoy te invito de verdad a reflexionar sobre tu necesidad que tienes de Cristo. Y te invito a abrir tu corazón a Él. Él
de verdad, no lo decimos como una costumbre cristiana, nada más una costumbre de domingo, ¿no? De reunión de domingo, sino de verdad, Dios te ama incondicionalmente, créelo. Y desea guiarte a una vida plena y eterna, de verdad. En esa vida plena y eterna, donde el sufrimiento terrenal, ¿saben qué? Se va a desvanecer ante la gloria de su presencia. Y déjame hacer un paréntesis aquí, no te estoy diciendo que vamos a dejar de sufrir en el momento que decidamos poner nuestra fe en Jesús. No se trata de eso, ¿sí? No dejará de existir, pero se desvanece como la bruma, pues, porque se ve disipada por la magnífica presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, pierde su valor, pierde su sentido. ¿Alguna vez han visto como la bruma o la neblina en el amanecer, cuando apenas está saliendo el sol, todavía te quita mucho la vista? Pero ¿saben qué? Sale el sol, sale el calor, y la neblina y la bruma y todo desaparece. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida si pones tu fe en Jesús. Ahí seguirá el sufrimiento, pero ¿y qué? O sea, de verdad su existencia, su sentido cambia. La decisión está en tus manos el día de hoy. ¿Aceptarás el regalo de gracia que solo Cristo nos puede ofrecer? Y quiero comenzar a cerrar el tema exponiéndote 3 puntos rápidamente que te invito a que recuerdes con respecto al por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Y el primer punto es el origen del sufrimiento. El dolor y la injusticia no son parte del diseño original de Dios, acuérdate de eso, sino el resultado de una distorsión causada por nuestras decisiones equivocadas, por nuestro libre albedrío. Nosotros somos los que nos decidimos rebelar a Dios y desobedecer su voluntad. Al hacerlo, ¿qué fue lo que pasó? Dejamos entrar el pecado en nuestras vidas, y a partir de entonces es que vino el mundo, un mundo quebrantado donde hubo entrada al sufrimiento como consecuencia de la ausencia de la bondad de Dios. Al darle nosotros la espalda a Dios y habernos separado de este Creador todo bondadoso. Ese es el origen del sufrimiento. Romanos 6:23 lo explica de esta forma: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Punto número 2 es: recuerda que Cristo es la única esperanza. El sufrimiento humano encuentra su respuesta en la cruz. Jesús vino a cargar con nuestro pecado y sufrimiento para darnos restauración, reconciliación y vida abundante. No estamos solos, sino que en Cristo hay consuelo, hay propósito y hay esperanza más allá del dolor y del sufrimiento. En Juan 16:33 leemos esto: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Este es Jesús hablando. Dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Lo crees? Y punto número 3 es: todos nosotros tenemos que tomar una decisión eterna. Al final, cada uno de nosotros necesitamos enfrentar esta elección que trasciende este mundo. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Pues, ¿cómo vamos a responder a Dios? Nuestra vida en este mundo es temporal, pero nuestra decisión con respecto a Dios y su invitación tiene consecuencias eternas. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de aceptar o de rechazar su amor y salvación. A través de Jesús nos ofrece perdón y nos ofrece vida eterna.
Pero saben, no nos va a obligar a hacerlo. Recuerden eso, recuerden o sea, el verdadero amor no es forzado. En 2 Corintios 6:2 dice así: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por favor, de verdad, escúchalo con atención. Dice aquí ahora, aquí ahora. Y créeme, o sea, no te estoy tratando de presionar, ¿no? Acabo de decir que el amor forzado no es amor genuino. No te voy a forzar yo. Además, ¿quién soy yo, no? Para forzarte a tomar una decisión. Pero te exhorto con todo mi corazón. Toma una decisión pronto. Ignorar una decisión no la elimina. Posponer algo en sí mismo es una respuesta, ¿sí o no? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te está haciendo o más bien tú estás haciendo una invitación a alguien y una tras otra vez le estás invitando a tu casa, ¿no? Vamos a tomar un café y demás, y no hay una respuesta? ¿Cómo te sentirías? Si hoy me invitas a comer saliendo de aquí unos tacos de carne asada y no te doy respuesta, ¿cómo te sentirías? Mal, ¿no? O sea, la verdad es que mi silencio sería una respuesta en sí. El silencio también es una respuesta, amigos. Por favor, tengan esto en mente. Y el silencio no elimina el hecho de que me hayas invitado a estos tacos deliciosos de carne asada. Hoy, de verdad, Dios nos llama a confiar en Él, a abrazar su gracia y a vivir con la esperanza de la eternidad. Y de verdad, si tú has estado hoy, es tu primera vez, o si ya habías estado en algunas otras predicaciones de esta serie y has sentido que Dios está agitando algo en tu corazón, hay algo que no te ha dejado en paz durante estas semanas, ¿saben? De verdad, te lo digo en serio, esto es Dios tocando tu corazón, esto es Dios tocando la puerta y reiterando esa invitación que te está queriendo hacer. No se acaba con que hayas venido a escucharnos a 3 personas hablar. De verdad, Dios quiere hablar de manera personal a tu vida. Por favor, créelo. Y si estás en este punto, al final, de verdad, acércate con cualquiera de las personas con quien te haya invitado, con los que hemos predicado, con los pastores, y permítenos platicar contigo y orar por ti. Nos encantaría decirte cuáles son los siguientes pasos que puedes tomar en tu relación con Dios. Así que llevémonos esto como conclusión. La neblina del sufrimiento es disipada al mirar a Cristo como argumento. Al mirarlo con detenimiento, comprendemos que el sufrimiento no es una obra de Dios, sino es el resultado del mal uso de nuestra libertad que Él nos dio por amor. Pero la buena noticia en medio del dolor y del sufrimiento es esta: que Dios no solo nos dejó en un mundo quebrantado por nuestras elecciones, sino que también nos dio la solución. Dios mismo nos dio a Jesucristo, quien tomó nuestro dolor, sufrió y llevó sobre sí la carga de nuestro pecado. En la cruz, el sufrimiento alcanzó su punto máximo, pero ¿saben qué? También lo hizo el amor. Jesús venció el mal con el bien y nos abrió el camino para poder vivir una eternidad a su lado, donde ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Y ¿me aguantan un minuto más? Quiero leerles un versículo más. Es Apocalipsis 21, 3 al 7, donde Dios nos muestra el final de la historia, ¿no? Decíamos que Dios, al final de cuentas, sí va a destruir el mal. O sea, es un capítulo que todavía no cierra, que todavía no leemos completo, pero Dios nos habla, Dios nos muestra de este último capítulo, del final de la historia en Apocalipsis,
Y le está revelando esto a su apóstol Juan, y acerca de un nuevo cielo, una nueva tierra donde ya no habrá más muerte, llanto ni dolor. No es un cuento de hadas, sino la promesa real de un Dios que ha vencido el mal y que nos ofrece una restauración eterna. Por favor, escúchala. Y si quieres cerrar tus ojos, ciérralos para que no me veas llorar. Escucha, de verdad. A mí me gusta mucho. Dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Perdón, perdónenme, pero en serio, a mí me llega muchísimo, y conforme estuve preparando este mensaje, este versículo 4 es el que más me toca y me conmueve. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y ¿saben? O sea, ningún momento dice que ya no vamos a llorar aquí en la tierra. Pero sí tenemos la promesa de que Él nos secará toda lágrima. En otras versiones dice: Dios enjugará toda lágrima. O sea, ¿saben qué? Dios te va a consolar de manera personal e individual. Eso es lo que Dios nos está diciendo en estos versículos. Así que ánimo, ánimo, tomemos una decisión eterna, ¿ok? Vamos a cerrar orando.